Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, los saludo cariñosamente a esta hora para compartir con ustedes esta serie que estamos llevando a cabo acerca del Espíritu Santo y lo que Él hace en este tiempo. Y quiero hoy hablar de un tema muy interesante y es acerca de que el Espíritu Santo nos habla. No puedo entrar en los detalles porque es amplio el tema, pero quiero concretar algunas cosas. A veces nosotros quisiéramos oír la voz de Dios audible, quisiéramos saber cómo escuchar al Espíritu Santo. Y yo lo digo en mi vida personal, yo le he orado al Señor que me hable, quiero oírlo. Y muchas veces el Señor lo ha hecho de una manera diferente tal vez a lo que yo he querido ser y que he querido oír. Pero Él siempre lo hace y me da entendimiento. Pero cuando yo veo la Biblia, yo encuentro que la palabra de Dios es verdad. Quiero en una forma muy rápida, condensada, hablar acerca de la voz del Espíritu Santo, es decir, que Él habla. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia, encontramos, por ejemplo, que los discípulos del Señor, entre esos un diácono llamado Felipe, fue a Samaria a predicar el Evangelio y estaba allí haciendo una campaña, diríamos en este tiempo una campaña evangelística, donde muchos de los samaritanos se convirtieron a Dios. Y dice en Hechos capítulo 8 que cuando oyeron los discípulos que habían recibido el Evangelio y estaban en esa hermosa campaña, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo que descendiera al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, porque allí encontraría a un funcionario de Candace, de Etiopía, que necesitaba el Evangelio. Y él obedeció y se fue a ese lugar. Y cuando estaba allá, venía el etíope en su carro, y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:29. Aquí dice claramente palabras que él entendió. Dice textualmente: el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe lo hizo, obedeció a la voz del Espíritu. Y como resultado de eso, encontró a este hombre leyendo la palabra y decía en su lectura, hablando de Isaías 53, la profecía del Señor Jesucristo, y Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo: pero ¿cómo entiendo si no hay quien me enseñe? Y Felipe empezó a enseñarle la palabra de Dios, a compartirle el Evangelio, a mostrarle la necesidad de una salvación. Y este hombre se convirtió a Cristo, le entregó su vida. Y aún Felipe le habló del bautismo en agua. Y cuando iban en su carro, dice que había un lugar donde había agua, tal vez un riachuelo, una quebrada, y un lugar donde había agua. Y este hombre dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree de todo corazón en el Señor Jesucristo, bien pueda. Y dice que descendieron en el carro y lo bautizó. Y luego el etíope siguió su camino y Felipe fue llevado por el Espíritu a otro pueblo. Un segundo ejemplo es cuando Pedro estaba orando y ayunando en una terraza de una casa, tal vez segundo o tercer piso, y dice que de pronto tuvo una visión y vio descender una sábana con animales y el Señor le habló allí, pero él estaba meditando en eso
y dice que el Espíritu Santo le habló a él y le dijo lo siguiente, si usted quiere comprobarlo, Hechos 10, versículo 13 en adelante. Dice que el Señor le dijo, levántate Pedro, mata y come. Eso fue lo que el Señor le dijo cuando vio la visión. Pero luego, cuando ya había pasado la visión y él estaba reflexionando, dice que estaba pensando en la visión que le había dado Dios y el Espíritu Santo le habló, Hechos 10, 19, y dice lo siguiente, el Espíritu Santo le dijo, eso quiere decir que le habló, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dude ir con ellos, porque yo los he enviado. Eso fue el Espíritu Santo el que le dijo esas palabras. Y mire lo interesante, Pedro estaba enviando y tenía una lucha porque esa visión del manto, de la sábana, era donde había animales de diferentes lugares y Pedro no comía animales inmundos y estaba pensando, pero era una visión profética de ir a predicarle a los gentiles el evangelio y el Espíritu Santo le dice literalmente, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. El Espíritu Santo le dijo, Pedro obedeció la visión, fue a predicar a la casa de Cornelio y allí se manifestó poderosamente el Espíritu Santo en la conversión de los primeros gentiles, pero también con bautismo del Espíritu Santo y luego se bautizaron en agua. Y quiero mencionar un tercer ejemplo y es en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Allí nos habla de que ellos tenían una reunión de oración, había maestros, pastores, un grupo de líderes estaban orando y ayunando en la iglesia de Antioquía y estando ministrando al Señor, el Espíritu Santo les habló algo muy concreto. Dice en Hechos 13:2 que el Espíritu Santo le dijo lo siguiente, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y quiero leer todo el texto. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos 13:2. Noten que aquí ya llevamos 3 oportunidades donde el Espíritu Santo habla cosas concretas. Porque el Espíritu Santo habla. El asunto es, ¿estamos nosotros entendiendo lo que el Espíritu nos habla? Y Él no habla cosas insignificantes, Él habla cosas concretas. Y dice aquí que Pedro, allá en el caso de Cornelio, obedeció. Y aquí los discípulos entendieron, y aquí es donde el Espíritu Santo escoge a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Y después de esto, dice en el texto que los discípulos oraron y ayunaron por ellos y luego los despidieron y los enviaron a la obra misionera. ¿Y cuántas congregaciones estableció Pablo y Bernabé por todas esas regiones? Muchas. Porque el Espíritu Santo dice cosas muy importantes. Y quiero cerrar ese pensamiento. El Espíritu Santo nos habla de diferentes maneras. Yo no sé si es una voz audible, yo no sé si fue un sentir en el corazón, yo no sé si es un pensamiento en la mente, pero yo sí he recibido palabras del Señor que me han dicho cosas concretas. Por ejemplo, pone un pensamiento que yo no había entendido o no había recibido y pone unas palabras, hechos, lo he obedecido, he atendido la voz del Espíritu y como resultado ocurre lo que Dios me dijo. Y aquí he mencionado solo 3 cosas concretas y todas fueron importantes. Y con esto quiero terminar. A Felipe le dijo, vaya, hable al etíope, que era de Etiopía, y él llevó el evangelio al África. A Pedro le dijo, vaya donde Cornelio y predique el evangelio a él, que yo lo he enviado.
y se convirtieron los gentiles y se abrió la puerta para el evangelismo a los gentiles. Importante. Y el tercer acontecimiento, en Hechos 13, fue el Espíritu Santo enviando a los primeros misioneros a Europa, a Asia y a diferentes naciones. Y Dios lo respaldó. Así que el Espíritu Santo habla y habla. Es muy importante escucharle y obedecerle. Tengo que despedirme, pero estaremos hablando más de lo que el Espíritu Santo hace en este tiempo, en nuestras vidas y en la congregación. Que Dios les bendiga y seguimos hablando del Espíritu. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.